Ahora no quiero. Bueno, este culito. No quiero. No quiero. Acá sí que vieron. Bueno, mi nombre es Cristian Pirosi Piusa, yo ya soy neurocirujano, hice mi formación en el Hospital Eva de San Martín, en el Excasex. Ahí hice una residencia de adultos, después hice una jefatura, después hice una posbásica durante 2 años en una cirugía pediátrica y ahora estoy ya casi 1 año y pico acá en este hospital. Yo lo que les voy a hablar es de la parte práctica de los tumores de fosa posterior, ¿sí? Ustedes ya vieron lo que es la teoría, cuáles son los más frecuentes. Los tumores de fosa posterior, ustedes en realidad están en un hospital pediátrico, pero la cursada es de neurocirugía, o sea que incluye todo. Los tumores son los mismos, ¿sí? Lo que cambia es la prevalencia, ¿no? Por ejemplo, cuál es el tumor más frecuente primario en un paciente pediátrico. El astrocitoma pilocítico, ese no es el más frecuente, digamos, en un adulto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de tumores de fosa posterior, lo más frecuente en un adulto son las metástasis, ¿no es cierto? Así que bueno, les voy a dar un poco de lo que es la parte práctica. No sé si ya fueron a quirófano. Sí. Bueno, llegaron. El viernes se operó un tumor de fosa posterior. ¿Pudieron ver algo de eso? Sí. Bueno, genial. Entonces los que pudieron estar ahí van a asociar un poco. Básicamente lo que les voy a dar es de lo más frecuente en pediatría, que es lo que se hace acá. Y después vamos a ver unos casitos. Entonces, esto es una imagen de la bóveda craneana. Y ustedes ahí pueden observar cómo está dividido en lo que es la fosa anterior, en la fosa media y en la fosa posterior. La fosa posterior es lo que nos compete a nosotros. Entonces, cuando uno habla de la parte práctica, de cómo abordar la anatomía, es fundamental. ¿Cuáles son los límites? Ustedes en la parte anterior van a tener lo que es el tribus, ¿no es cierto? Por el borde posterior de la región celar y van por el borde superior de los peñascos. Y en la parte posterior van a ver que tienen toda la fosa cerebelosa. Ahora, anatómicamente, ¿qué es desde lo que es las estructuras encefálicas que tenemos? Ustedes ahí pueden ver que tenemos lo que es el tronco encefálico y lo que es el cerebelo. Entonces, lo más frecuente son los tumores, obviamente, que van a estar en la fosa propiamente dicha, a nivel de lo que es la fosa cerebelosa, a nivel del cerebelo. Pero el tronco encefálico también forma parte de lo que son las estructuras que están en la fosa posterior. Entonces, si nosotros ya sabemos anatómicamente dónde nos ubicamos, si nosotros ya sabemos anatómicamente cuáles son las estructuras que tenemos, nosotros también tenemos que pensar, si tenemos una lesión ahí, cómo iríamos a abordarla. Y hay distintas formas de abordarla, pero fundamentalmente va a tener que ver dónde está localizada la lesión. Entonces, lo más frecuente, por lejos, y en pediatría, ¿no es cierto? Digo, es el abordaje suboccipital medial, porque cuando los que tuvieron en quirófano en el viernes han visto cómo un abordaje suboccipital medial te permite el ingreso a la fosa posterior, a exponer lo que sería toda la parte cerebelosa, el dermis, y ahí poder abordarla. Ahora, ¿qué pasa si nosotros estamos ante un tumor, que es más frecuente de ver en adultos, de ángulo pontocerebeloso? En ese caso, no es el abordaje del suboccipital medial. En ese caso tenemos que pensar en un retrosigmoideo. ¿Está bien? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos una lesión que está por delante del tronco encefálico y un poco más baja? En ese caso tenemos que ir a otro abordaje que es sumamente infrecuente, digamos, no se hace demasiado, el FAR lateral, que es un abordaje extremo donde se va a intentar ir a lesiones que están anterolaterales al tronco, en general de lo que sería pontito para abajo. ¿Y qué pasa si tenés una lesión en el tronco encefálico? Si tenés una lesión en el tronco encefálico, no necesariamente tenés que hacerle un abordaje a cielo abierto de este tipo. Hay otras tácticas. Podés pensarlo desde el punto de vista de una estereotaxia. Entonces, en ese caso, no se hace un gran abordaje como vamos a hacer, sino que se hace guiado por estereotaxia. ¿Está bien? Y se hace una biopsia a nivel pontino pasando por el pedúnculo cerebeloso medio. Eso ahora vamos a ver imagen. Pero acá entonces lo que tienen es, no sé si se ve la flechita ahí, sí, el suboccipital medial, ¿está? Y ahí tienen el área que uno quisiera ir a abordar. El retrosigmoideo, el área naranja, que sería para una lesión del ángulo pontocerebeloso. Y el FAR lateral, que es para una lesión que está más anterior, ¿sí? Entonces ese es un abordaje más complejo. Y después tenemos otros abordajes. Se pueden hacer abordajes combinados también, ¿sí? En un abordaje combinado, por ejemplo, ¿sí? Si vos tenés una lesión que está, por ejemplo, un cavernoma protuberancial que está anterior, ¿sí? En ese caso, imagínense que estamos acá, y en ese caso podés hacer un abordaje subtemporal y llegar y drilarle la punta del peñasco y llegar a la parte anterior. Ese es un abordaje que muy pocas personas saben hacerlo y en muy pocos centros se hace y muy pocas indicaciones. Ya le digo, alguna cuestión muy particular de un cavernoma, digamos, que tenga expresión pial y que esté anterior y que tenga indicación, ¿no? Pero lo principal acá es el suboccipital medial y el retrosigmoideo. Entonces, vamos a hablar, ya dijimos, la fosa posterior. Y como les mostré en lo que es el hueso, les mostré, digamos, el borde anterior, el borde superior, los peñascos, la parte posterior, las fosas cerebelosas. Y por encima lo que tenemos es la tórcula, ¿sí? Con el seno longitudinal superior drenando en los senos transversos y los senos sigmoideos. ¿Está bien? Entonces, el límite superior de la fosa posterior es justamente el tentorio y posteriormente lo que está pegado al hueso es la tórcula. ¿Y por qué es esto importante? Es importante porque justamente cuando planeás la táctica quirúrgica vos tenés que saber cuáles son tus reparos anatómicos para no romper un seno. ¿Está bien? Y por ejemplo, la tórcula, ¿sí? Anatómicamente van a ver acá en esta confluencia de los senos que en general
digamos, está relacionado superficialmente con lo que es el ilion. ¿Se acuerdan anatómicamente lo que es el ilion? ¿Sí? Como una protrusión que marca el límite entre supratentorial e infratentorial. Tóquense, van a ver una protuberancia ahí, ese es el ilion. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en unas fotos quirúrgicas. De ahí para arriba es supratentorial, de ahí para abajo es infratentorial. Entonces vos me decís, pero si yo tengo que abordar acá y tengo poco espacio, entonces por eso el paciente van a ver que hay que posicionarlo de una manera que se exponga la parte, digamos, horizontalizada del occipital para poder, digamos, abordarla. Acá en la foto parece muy fácil, pero en realidad esto si vos le das una profundidad, no es tanto espacio que te queda. Bueno, ¿y hasta dónde? ¿Cuál es el límite inferior? El reborde posterior del foramen magno y el arco posterior de C1. ¿Sí? Ahí lo que estamos viendo es cómo queda un abordaje y cómo sería la apertura dural en Y. ¿Y por qué se hace la apertura dural en Y? Se hace la apertura dural en Y porque cuando vos la rebatís hacia superior, lo que vos haces es proteger el seno. ¿Se ubican? ¿Lo ven ahí? Sí. Si vos esto cortás ahí y rebatís como un triángulo hacia superior, te queda toda la parte superior protegiendo el seno. ¿Sí? Esa es la forma de abrir la dura madre. Y la vertiente inferior, el palito lo extendes de acuerdo a cuánto el tumor esté descendido, ¿no? Cuánto llega abajo. Y el arco posterior de C1 no siempre se saca, pero forma parte de lo que es estándar al abordaje a la fosa posterior, un suboccipital medial. En general resecamos el arco posterior de C1 para que eso nos dé espacio. Bueno, entonces yo les decía, cuando nosotros hablamos de parte práctica, la neurocirugía no es solamente operar el tumor, o flipar un aneurisma, o sacar una hernia. Ese sería, digamos, el key, el diagnóstico, el key de la cuestión. Pero para llegar a eso, tenemos un abordaje, tenemos la cirugía propiamente dicha, y tenemos un cierre. Son 3 tiempos, ¿va? Entonces, las cirugías terminan siendo largas. Y hay que pensar todo, desde cómo vas a abordar ese tumor, y cómo lo vas a resecar, a cómo lo vas a posicionar. Esto es, fíjense, la posición, y tienen un avión al lado. La posición esta se llama, esto es para un abordaje suboccipital medial, en general esta es la posición que se pone, se llama posición de Concord, o posición en decúbito ventral, ¿sí? Boca abajo. Fíjense la importancia de que tenga la cabeza bien flexionada, de que tenga la protección de decúbitos, está apoyado sobre unos rollos dejándole caer la cabeza sobre un cabezal. Y es muy importante que estén bien cubiertos, bien protegidos todos los decúbitos. Desde cómo está, digamos, la protección de los genitales, ¿sí? Porque eso parece una pavada, pero de pronto el paciente después de una cirugía termina con una escara, con una necrosis, algo, porque quedó mal posicionado. Y la cirugía pudo haber sido un éxito y después es un problema. Y al lado tienen, en posición de Concord, fíjense este avión, cómo tiene la cabecita caída, y eso es por eso se llama así la posición. Y hay algo que también a tener en cuenta, no solamente este avión demuestra la posición del paciente, sino que si uno quiere hacer un paralelismo entre lo que sería un vuelo en avión, todos los comandos tienen que estar perfectos antes de largar. Una vez que el avión esté en el aire, no podemos volver atrás. Entonces este avión representa 2 cosas. Una es entender la posición de Concord, de por qué el nombre y cómo la cabecita, la trompa cae. Pero por otro lado, que una neurocirugía es como un viaje en avión, ¿tá? Tienen que estar todos los controles perfectos. Y hay que chequear todo. La posición, los decúbitos, haber pensado la táctica quirúrgica, que es lo que pensamos de cómo abordarlo. Es fundamental. Porque una vez que estás en el aire, una vez que largaste la cirugía, ya no lo podés despertar más. No lo podés dar vuelta. Te quedó el genital apretado, te quedó una rodilla sin el apósito. Ya está. No hay vuelta atrás. ¿Tá? Entonces, nos tomamos el tiempo que corresponde y nos fijamos en todo esto, porque si no, algo que parece exitoso puede ser ir directamente al fracaso antes de despegar. ¿Está bien? La fijación de la cabeza. ¿Vieron cómo estaba la cabeza? La teníamos acá en un semiluna. ¿Sí? Esta es una foto un poco vieja, dependiendo de la cirugía y de la edad del paciente, puedes usar un semiluna o puedes usar un cabezal de Mayfield. ¿Sí? El semiluna o en herradura en general se usa en pacientes menores de 3 años, menores de 4 les diría. ¿Por qué? Porque los pacientes pediátricos, a diferencia del adulto, no tienen diploe, tienen tabla interna, tabla externa, entonces cuando vos le pones los pines, se hace una fractura. ¿Tá? Ahora, en ese caso tenemos los cabezales en herradura, que hay que proteger el decúbito de la frente. Antes, cuando no existían los cabezales de Mayfield, se hacía todo con cabezales en herradura, no en todos lados hay Mayfield y se sigue operando con herradura, no es lo ideal. Pero bueno, el cabezal en herradura lo que tiene es que no te permite una posición tan cómoda y a veces de extender y de flexionar tanto, digamos, cervical, porque no podés traccionar. Le pones una cinta, así como podés. En este, fíjense, quedó bastante bien posicionado, pero ven con la cinta cómo lo traccionás. Pero eso es un arma de doble filo, porque vos traccionás hacia abajo sobre, digamos, el cabezal, cirugías de 4, 5, 6 horas, se te queda todo con una escala frontal. Entonces, en ese caso hay algo que utilizamos que se llama duoderm, que es para proteger y acolchonamos bien todo el cabezal. ¿Tá? Entonces, 2 tipos de cabezales. Cabezal en herradura, cabezal de Mayfield. Cabezal en herradura, menores de 3 años, ¿sí? Menores de 3, 4 años, porque digamos con los pines podés hacer una fractura. Y cabezal de Mayfield es el ideal, ¿sí? Siempre que se pueda.
Este es viejito, este cabezal. Van a ver el cabezal, digamos, de quirófano, los que estuvieron. Fíjense, si van al quirófano, yo creo que los voy a acompañar al quirófano, les muestro un cabezal en el último mes. Bueno, pusimos en posición, fijamos la cabeza con el cabezal, menos de 3-4 años, herradura, más de 3-4 años, cabezal de Memphis. Incisión, ¿qué marcamos? Bueno, esto va a depender del abordaje que le hagamos, de la táctica quirúrgica. Tenés un tumor cerebeloso, le haces una línea media, esto se llama un abordaje suboccipital medial, y en general va desde el occipucio no es el ilion, el occipucio es la parte más prominente o un poco más abajo, ¿sí? Hasta C1 más o menos. Eso se puede palpar, ¿sí? La incisión se va a prolongar seguramente hasta C2 o C3. O sea, lo que se está intentando ahora, con la experiencia, es tratar de hacer abordajes un poco más, incisiones un poco más chicas. O sea, si yo tengo el occipucio acá arriba y no voy a hacer una incisión hasta acá arriba, voy a hacerla un poquito hasta el ilion donde me palpo y después la extiendo un poquito más. Entonces, lógicamente sería desde el ilion hasta C2, más o menos. Eso te da más o menos esto, que son 4 centímetros y medio, 5 centímetros de incisión. Esta es una incisión un poco más generosa. Ahora, fíjense la incisión pequeña que tenemos ahí. ¿Saben qué es eso? ¿Para qué es eso? Bueno, eso es para hacer un orificio de frasiero, un agujero de seguridad, que no siempre se hace en los tumores de fosa posterior, dependiendo de dónde trabajas, dependiendo de la experiencia del cirujano, ¿sí? Es que algunos tienen, digamos, la predilección por hacer un agujero de frasiero, agujero de seguridad, y otros directamente no lo hacen. Acá en general no se hace. Hay algunos poquitos que deciden hacerlo, pero no se hace. Acá tenés neurocirujano a las 24 horas, tenés tomógrafo, cualquier signo que dilate los ventrículos, enseguida le haces tomografía y a quirófano. ¿Está bien? Acá se hace una mini incisión y ustedes entiendan que nosotros tenemos, ya vieron hidrocefalia, ¿no? Sí. El sistema ventricular hasta frontales, hasta occipitales, y acá 2 centímetros, 3 centímetros por encima del ilion, 2 centímetros, 2 traves de dedos laterales, ahí vos tenés para canular el hasta occipital. Entonces por eso se hace. Imagínate que estás en la sala, el terapista te llama, el paciente está bradicárdico, hipertenso, le abrís los ojos, se puso midriático. Posoperatorio de un tumor de fosa posterior, no tiene hecho el orificio este, es rarísimo. A mí me pasó una vez. Yo no tengo una gran trayectoria, pero los viejos, digamos que por ahí tienen 30 años de experiencia, capaz que nunca les pasó. Yo mi corta trayectoria me pasó una vez y no me lo olvido nunca más. Paciente midriático bilateral, posoperatorio de una exéresis de un tumor. Tenía el orificio este, me llaman convulsivo, se puso midriático, bradicárdico, agarré una aguja de punción, le hice, sin abrirle la piel, una punción por ese orificio, le drené, por lo menos le habré sacado 40 mililitros. El paciente en mi cara empezó a aumentar la frecuencia cardíaca, revirtió las pupilas y mejoró la hipertensión arterial que estaba haciendo, toda la triada de Cushing. ¿Tá? Entonces, ya les digo, yo si estoy en una clínica donde los neurocirujanos están de pasiva, donde no tenés en ese momento que hasta que armás el circo se llama al anestesista, y la verdad te digo, si estás en una clínica privada, y le haces el agujerito. Porque de última, como fui yo, fui corriendo, qué sé yo, lo hice en la terapia. Hasta que vino el anestesista y le pusimos el drenaje, pasó una hora más, el pibe estaba frito. ¿Se entiende? Ahora, estoy en el Garrahan, no se lo hago. Tengo neurocirujano a las 24 horas, tengo tomógrafo, tengo residencia que me están viendo todo el tiempo, entonces podés, digamos, prescindir de hacerlo. Y después también tiene que ver la impresión del cirujano en el acto quirúrgico, ¿no? Si se lo sacaste todo, si pensás que hizo edema, si pensás, digamos, que en la cirugía por ahí coagulaste algún vasito y te puede hacer un infarto de fosa posterior, si no era un astrocitoma, por ahí era un ependimoma donde traccionaste un poco más y te puede hacer edema, en ese caso se puede pensar. Sí, pero en el Garrahan, independientemente del estirpe tumoral, no le hacemos agujero de seguridad. Salvo, ya les digo, hay 2 personas que lo hacen, digamos, por una cuestión, digamos, de experiencia y que les gusta hacerlo. Este es otro tipo de incisión. Fíjense, en este caso tenemos tipo palo de hockey. ¿Y esto por qué se hace? Porque vos tenés tumores de fosa posterior que en general vos tenés los astrocitomas que pueden ser, por ejemplo, hemisféricos, ¿no? O pueden ser de línea media. Lo más frecuente es el clásico astrocitoma sólido quístico que se te extiende para el hemisferio. Bueno, en este caso lo que se puede hacer es una descarga, porque no le vas a comer tanto del lado izquierdo acá, sino que si vos tenés la lesión predominantemente hemisférica derecha, como es esta, le comés más hueso del lado derecho. ¿Tá? Entonces le haces una descarga porque tenés que llegar bien lateral. Esta es una incisión tipo palo de hockey que también se puede hacer. Y en este caso, sí decidieron hacerle el orificio de seguridad. Ahí fíjense cómo está fijada la cabeza con el Memphis. Bueno, y ahora vamos viendo paso a paso lo que es el abordaje. Ya lo tenemos en posición, ya tenemos la cabeza fijada, chequeamos los decúbitos, nos fijemos que esté la zona vesical bien, nos fijamos que está la plancha del coagulador. Es muy importante que esté la plancha del monopolar, porque si vos después coagulás y la plancha del monopolar no está, puede haber lesiones, digamos, serias, que se queme el paciente. Entonces todas esas cosas hay que chequearlas. Hicimos la incisión, marcamos la incisión, nos fijamos que la incisión de piel quede, ¿sí? Más o menos desde el ilion, dijimos, hasta C2. Y acá esta protrusión, ¿ven esto que ven la flechita? Ese es el ilion. ¿Sí? Ese es el ilion. O sea que yo sé que de acá para arriba es supratentorial. ¿Sí? Y de acá para abajo es infratentorial. Esto es escama occipital, ¿qué tenemos por dentro en la endobase de la escama?
lo que es la fosa cerebelosa, ¿sí? O sea que si yo estoy viendo el escamo occipital, por encima estoy, por dentro, si lo veo, tengo la fosa cerebelosa. Con lo cual, acá donde tengo mi flechita, tengo el cerebelo, el hemisferio cerebeloso izquierdo, y de este lado tengo el hemisferio cerebeloso derecho. Y por debajo, ¿qué tengo? Tengo el reborde posterior del foramen magno. Y acá que estoy tocando, acá estoy tocando lo que es el arco posterior de C1. Y acá, entre el borde posterior del foramen magno y C1, hay un ligamento que se llama occipito atloideo. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que, en general, sacamos C1, fíjense como ya resecamos C1, y le hicimos toda la craniectomía, ¿sí? Bien amplia. Este es un buen abordaje. Una incisión, digamos, que no se fue tan arriba, sino que quedó justo ahí donde tenía que estar. ¿Ven ahí el borde de los senos? Este colorcito distinto. Hasta ahí es donde llega la incisión. Acá hay que tener mucho cuidado de no romper el seno. Esto es una excelente exposición, digamos, donde se llegó bien lateral, donde se resecó el borde posterior del foramen magno y donde se resecó el arco posterior de C1. ¿Sí? Ahí quedaron los muñones de C1, ¿lo ven? Sí. Ojo, lateralmente, el foramen magno, ¿no es cierto? Nosotros tenemos C1 y el foramen magno, que pasa por los 6 orificios en las apófisis transversas de las arterias vertebrales, y que después, entre C1 y el foramen magno, se hace media y se mete y va para adentro para después formar la basilar. Entonces, si nosotros nos vamos muy laterales acá, y lo van a ver en una cirugía de Chiari, que seguramente ya habrán visto esa patología, claro, ojo con los laterales, a 1,5 centímetros de la línea media, tenés las arterias vertebrales. Entonces, es uno de los riesgos de este abordaje, que es muy lindo, pero tiene sus riesgos y puede ser catastrófico. Y abrimos la dura madre. La abrimos la dura madre en B, dijimos, en Y en realidad. ¿Vieron que yo les dije? Sí. Esto que veíamos acá, vos reparás ese triángulo para arriba y acá tenías toda la tórcula. Entonces, no tenés riesgo ahí de romperla, la dejás reparada. ¿Está bien? Estas son las amígdalas cerebelosas. Esto ya es una visión final de la cirugía, de la resección. Folias cerebelosas. Se hizo un abordaje telovelar, se abrieron las amígdalas y se ingresó desde abajo. Y esto sería la parte, digamos, donde el cuarto ventrículo ya da la cara posterior y se continúa con la cara posterior de la médula. ¿Sí? Quedó bien bajito, las amígdalas, digamos, sufrieron un poquito ahí, pero quedó bien bajito, entonces, bueno, en este caso puede hacer edema, y en este caso tiene un agujero de Frazier. ¿Sí? Ahora vamos a ver 4 casitos de los tumores más frecuentes. Primero en frecuencia, atrocitoma. Segundo en frecuencia, meningioma. negativo, fosa posterior. Ah. Méduloblastoma. Y tercero en frecuencia, ependimoma. ¿Sí? Esto es de lo pediátrico y es de fosa posterior. Ahora, si hablamos de adultos y hablamos de frecuencia, por ejemplo, ¿cuál es el más frecuente en los adultos, sacando el secundarismo de las metástasis? ¿El angioblastoma? No. El neurinoma, ¿sí? Las lesiones de ángulo ponto cerebeloso, las lesiones más frecuentes de ángulo ponto cerebeloso, no del adulto, sino de acuerdo a la localización, ¿no? ¿Cuál es la lesión más frecuente en el ángulo ponto cerebeloso en el adulto? El neurinoma del acústico. ¿Tá? ¿Cuál le sigue en frecuencia? Ahí sigue el meningioma. ¿Y cuál le sigue en frecuencia? El quiste epidermoide. Eso es de ángulo ponto cerebeloso propiamente dicho, no de todos los tumores de fosa posterior. ¿Sí? Ahí sí es el hemangioma. Ahí sí, si hablas de la fosa posterior, lo más frecuente, en general, ya te digo, secundarismo, si no tienen el hemangioma, que también es bastante frecuente. Bien. Caso número 1. Una paciente femenina de 10 años de edad que consultó por cefalea de 2 meses de evolución y que agregó vómitos. ¿Tá? Fíjense el grupo etario. 10 años. Y fíjense cuál es la evolución. Paciente previamente sana que de pronto empezó con cefalea, no le dieron bolilla, qué sé yo, hasta que un buen día, vómitos. Al examen físico, una paciente que tiene ataxia como dato positivo, tiene nistagmus, ¿tá? Y no tiene ningún otro foco neurológico. ¿Por qué tiene nistagmus? ¿Cuál es? Bueno, a ver, porque hay una lesión seguramente en la fosa posterior, uno hay que pensarlo. Otra forma que se puede presentar es con diplopía, ¿no es cierto? Pueden tener un estrabismo convergente, eso es característico también de pensar en los signos de hipertensión endocraniana, pero cuando hablamos puntualmente hoy de lesiones de fosas posteriores, después nosotros no hacemos un examen como los neurólogos de 2 horas. Nosotros hacemos exámenes dirigidos. Yo veo una paciente que viene con cefalea, que agregó vómito, que está táxica, tiene pares craneales, bueno, empiezo en una lesión de fosa posterior en una paciente de 10 años. Le hago una tomografía y la tomografía tiene una hidrocefalia triventricular y ven una lesión sólido-quística en la fosa posterior. ¿Tá? Te impresiona ser de tipo tumoral y le haces un fondo de ojo a esta paciente y la paciente tiene edema de papila bilateral. Acá estamos viendo un montón de cosas. Clínica de fosa posterior, pero estamos viendo clínica de hipertensión endocraniana y estamos viendo clínica de hidrocefalia, ¿no? Fíjate la tomografía que trae. Una tomografía en la cual se ve la dilatación del sistema ventricular supratentorial. El cuarto ventrículo está colapsado por la lesión sólido-quística que comprime y del acueducto de Silvio para arriba está dilatado. ¿Tá? Entonces tenés el Mickey Mouse acá. Así le decimos, digamos, cuando es una hidrocefalia triventricular. ¿Ven cómo? Bueno, y acá que podés ver una lesión sólido-quística. Le hacemos una resonancia.
La resonancia es el gol estándar para poder estudiar una lesión cerebral, sin lugar a dudas. Si bien nosotros en la tomografía podemos ver que tiene hidrocefalia, podemos inferir que hay una lesión donde tiene un componente que se parece más al líquido cefalorraquídeo y un componente, digamos, que se parece más al parénquima, la resonancia es la que te va a mostrar, digamos, cuál componente sólido tiene y cuán quístico tiene. Entonces nosotros vemos un componente sólido que realza con contraste y un componente quístico. ¿Tá? Esa es una secuencia T1 con contraste, una secuencia T2. Una secuencia T2 donde nos permite ver el componente quístico de aspecto similar al líquido cefalorraquídeo, ¿lo ven? Y un componente sólido donde tiene un aspecto más similar a lo que es el parénquima y que va a realzar con contraste. Y un dato más de la resonancia que lo habrán visto en el práctico, después tenemos otras secuencias para poder ver. Las secuencias que podemos ver son, por ejemplo, cómo se comporta con la secuencia difusión, si restringe o no restringe. En general los astrocitomas pilocíticos no restringen, pero si vos tenés un meduloblastoma, en general los meduloblastomas sí restringen. ¿Sí? ¿Qué significa que restrinja? Que brille en la resonancia, se hace difusión y se pone en el ADC, que es la inversión de la difusión, y en ese caso, digamos, se ve hiperintenso en la difusión, hipointenso, cae la secuencia en ADC. ¿Ah? Esto es como los ACV. Ustedes vieron que, si bien el FLAIR brilla, el gol estándar para ver una isquemia cerebral es la difusión. La difusión dentro de las primeras 2 horas vas a ver cómo va a restringir. Bueno, Perdón, restringe porque hay edema, ¿no? Restringe porque hay edema, porque esas células, digamos, no se movilizan, o sea, las moléculas de agua. Y sí, y no difunde, no perfunde. La perfusión es otra cosa, Okay. digamos. La difusión, digamos, es una secuencia que ya te digo, es difusión y lo inverso, que es el ADC. Y el ADC lo es hipointenso y en la difusión lo es hiperintenso. Son cosas distintas. La perfusión tiene que ver con cuánta sangre le llega a esa zona. Y si vos tenés una isquemia, obviamente la perfusión va a estar, digamos, disminuida en ese nivel. En estos casos, en general, la perfusión está aumentada, porque la perfusión aumenta cuando vos tenés algo hipermetabólico, cuando vos tenés algo de mayor celularidad, como es este caso. Pero no le pedimos perfusión a esto, le pedimos difusión. Ahora vamos a ver un videíto de este caso, astrocitoma pilocítico. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Solemos poner ecografía porque nos permite ver el componente quístico, le hacemos una punción transdural, eso relaja la fosa posterior. Entonces cuando vos tenés una fosa posterior relajada sin el componente quístico, ¿sí? Te permite poder disecar los planos con menor riesgo de dañar el parénquima. Cosas a tener en cuenta de la parte práctica, si bien ya vieron la cirugía, no sé si todos la vieron. Tenemos el microscopio quirúrgico, usamos el aspirador, este es un aspirador común, usamos el bipolar, con el bipolar vas coagulando, con el aspirador te lo vas trayendo. Y ahí lo que se hace también es mandar una muestra intraoperatoria al patólogo. Entonces el patólogo nos dice qué tipo de lesión es. Si la lesión es una lesión benigna, el astrocitoma pilocítico, uno está de alguna manera obligado a intentar sacarlo todo siempre y cuando sea seguro para el paciente. El astrocitoma pilocítico, la curación es la resección quirúrgica completa. ¿Sí? Entonces no es lo mismo tener un meduloblastoma diseminado donde no le sacás absolutamente toda la lesión, porque no le cambia el pronóstico al paciente. En este caso era un astrocitoma pilocítico y se fue a buscar toda la lesión. Fíjense, ahí digamos como todavía queda resto tumoral, ese es el componente sólido. Ven que es así como blanquecino, miren la característica del tumor. Tiene un aspecto más blanquecino, es friable, ahí se está tratando de traer toda la cápsula. ¿Sí? Y la característica de estos tumores es que es como es un benigno, y ahí está sacando la cápsula. Como es benigno, ustedes se acuerdan de lo que son los tumores diferenciados y pobremente diferenciados. Cuanto más diferenciado es, más benigno es. Entonces, en ese caso vos sabés que es similar al parénquima, y si es similar al parénquima muchas veces pensás que lo sacaste todo y en una pared te quedó un resto tumoral. Entonces, es clave esto. Ahí lo que está haciendo es con el bipolar, despacito. ¿El bipolar es el azul? El bipolar es el azul, es una pinza bipolar que coagula puntualmente y no difunde. En cambio, con el monopolar no cierra el circuito porque tiene una sola patita y esa difunde. Y el monopolar es lo que le decía, si no tiene la plancha, difunde y se quema el paciente. Esa es la diferencia entre el monopolar y el bipolar. Esto es más preciso, coagula entre las dos patitas. ¿Sí? Y ahí lo que está haciendo es terminando de sacar toda la lesión, está quedando el campo quirúrgico, se lava, y ahí está el tumor, la lesión con la cápsula. ¿Sí? Y esta es la loz quirúrgica, donde podemos ver perfectamente que no nos quedó nada sangrante, le hacemos la ecografía y quedó loz quirúrgica y ya no vemos más lesiones, todo el campo quirúrgico. Lo superior es la dura madre. Bien. Control posoperatorio. Los controles posoperatorios en general los hacemos dentro de las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque después de las 48 horas hay cambios glióticos donde no nos permiten ver si lo que es cambio de señal por la transformación de la gliosis o porque quedó un resto tumoral.
¿sí? Y además nos permite tener un basal, nos permite ver que no haya una complicación, nos permite que un paciente que tenía una hidrocefalia controlado, que no se trató a ver si se achicaron los ventrículos, un astrocitoma pilocítico nunca se le pone una válvula, sino que cuando vos le sacás la obstrucción se recanaliza la circulación, ¿está bien? Entonces vos lo último que tratás de hacer es de ponerle una válvula a un astrocitoma pilocítico, ¿está bien? Siempre vos tratás, fíjate acá, cómo el paciente recuperó la circulación. Y fíjense cómo venía con una tomografía inicial con hidrocefalia y cómo se le achicaron los ventrículos. Y fíjense la colección subdural que hay del lado derecho. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de que el cerebro se relajó y cayó. ¿Está bien? Nos habla de que está sin tensión, nos habla de que se resolvió la hidrocefalia. Y fíjense en el asta frontal derecha, tiene una burbujita de aire. ¿Y eso de qué nos habla? Nos habla de que cuando sacamos todo el tumor, se comunicó a través del acueducto, ¿sí? El sistema ventricular supratentorial, occipital y ventrículo lateral y tercer ventrículo. Entonces, hay una buena comunicación, se achicaron los ventrículos y encima tenemos un signo indirecto que es esta colección subdural, ¿sí? Paciente curado, resección completa, resolución de la hidrocefalia, sin necesidad de colocarle una válvula. Caso 2. Este es otro astrocitoma pilocítico. Fíjense, masculino 7 años, la otra tenía 10 años. Cefalea, vómitos, 20 días de evolución, ¿sí? El cuadro clínico es parecido. Previamente sano, que empieza con una cefalea. ¿Por qué? Porque los síntomas te lo termina dando la hidrocefalia. ¿Entendés? Es como que el tumor se va obstruyendo, hasta que en algún momento empieza con clínica aguda por la hidrocefalia. Ok, este paciente inicialmente fue en el 2018 que se le hace una tomografía, se ve que tiene una lesión en la fosa posterior y se le ve que tiene hidrocefalia. A ver, nosotros siempre tratamos de no ponerle válvula. ¿Cuál es una posibilidad de hacer a las hidrocefalias obstructivas? Ustedes se acuerdan que tienen las hidrocefalias obstructivas o no comunicantes, ¿sí? ¿Qué significa que sea no comunicante? ¿Qué es lo que no está comunicado? ¿Por qué decimos no comunicante? Los ventrículos entre sí, negativo. No es eso. Hay dos componentes, el espacio subaracnoideo y el sistema ventricular. ¿Está bien? Nosotros tenemos ventrículos laterales, foramen de Monro, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo, Luschka-Magendie, espacio subaracnoideo, reabsorbe por la convexidad. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo tengo una obstrucción en la salida del cuarto ventrículo, ¿tá? O si tengo una obstrucción en el acueducto de Silvio? Nunca va a bajar y nunca se va a reabsorber. ¿Y qué es lo que no queda comunicado? El sistema ventricular con el espacio subaracnoideo. ¿Se entiende? Entonces yo tengo una obstructiva. Es distinto de si yo tengo una infección, donde el problema no es en una obstrucción, dilata progresivamente porque no se reabsorbe. Está comunicado el espacio subaracnoideo con el sistema ventricular, sí, pero tengo hidrocefalia igual. ¿Por qué? Porque el problema está en el tercer paso, en la reabsorción. ¿Tá? Entonces, si yo tengo una obstructiva, no puedo pasar el flujo, pero la reabsorción sí me funciona, yo le busco una vía alternativa para poder comunicar el sistema ventricular con el espacio subaracnoideo, que en este caso serían las cisternas basales a nivel pretroncal. ¿Ya vieron tercer ventrículo también endoscópica? Entonces comunicás el sistema ventricular, tercer ventrículo, con el espacio subaracnoideo pretroncal, haces una vía alternativa porque por atrás no podés pasar, reabsorbe, le salvaste al pibe de ponerle una válvula. ¿Está? Entonces, ¿por qué a este paciente le hago una tercera ventriculostomía endoscópica? Porque el paciente me vino con signo de hipertensión endocraniana y porque había que tratar de hidrocefalia. ¿Le voy a poner un drenaje externo? No. Porque si le puedo hacer una tercera ventriculostomía endoscópica y capaz que ya le queda hecha para el postoperatorio que tiene sangría, ya se eleva en fosa posterior. ¿Le voy a poner una válvula? No. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a poner una prótesis y condenarlo a una prótesis externa que tiene todas las complicaciones que sabemos de las válvulas? Si no la necesita, puede prescindir porque cuando le sacaste el tumor de fosa posterior se recanalizó la circulación. ¿Está? Se le hizo una tercera ventriculostomía endoscópica, se le hizo una resección subtotal por un abordaje suboccipital, que es el que vimos, telovelar. Pero ¿qué pasa? No siempre se puede sacar todo el tumor. Fíjense, había una adherencia tentorial es donde están pegados los senos, ¿sí? Que con una disección dificultosa, el paciente hace una bradicardia, se pone hipertenso. ¿Y qué podés hacer ahí? ¿Vas a coagular los senos? No. Entonces este paciente quedó con un resto tumoral. Y con esto ustedes ya están estudiando tumores de fosa posterior, astrocitoma pilocítico, porque ya acabamos de decir que uno tiene que intentar ir a sacarlo todo siempre y cuando sea posible técnicamente y sea seguro para el paciente. Ahora, a veces no se puede porque tenés una adherencia pegada a un vaso. Y si vos tenés una adherencia pegada a un vaso, se lo tratas de sacar, sangrado, chao, se terminó la cirugía. Entonces en ese caso no se pudo sacar todo, por más que era una lesión benigna, se coaguló con bipolar muy bajito, sin digamos riesgo de generar coagulación de los vasos. La anatomía patológica confirmó que era un astrocitoma pilocítico, que cagada, no se pudo sacar todo, ¿no? Pero ¿qué hacemos? Si te queda un remanente tumoral, si es muy chiquitito, lo podés seguir en el tiempo, lo podés observar. Se controla cada 3 meses durante los primeros 6 meses y después lo empezás a hacer cada 6 meses. Si el resto tumoral aumenta, planificás ver si podés ir a hacer una recirugía. Y si el resto tumoral no es tan chiquitito, digamos, es aceptable, y técnicamente por más que lo reoperes, sabés que no vas a poder ir a sacarlo, hacés lo que pasó en este paciente. Se le hizo tratamiento adyuvante, se le hizo quimioterapia. ¿Sí? ¿Entienden entonces que el astrocitoma pilocítico la curación es la resección completa? Pero que cuando no se puede hacer una resección completa tenés dos caminos. Si el componente es chiquitito, lo observás con resonancias seriadas. Si el componente es un poco más grande o está en un lugar donde sabés que por más que lo reoperes va a ser difícil, le haces quimioterapia. Bien.
lo que ocurrió fue que aumentó ese remanente tumoral, ¿está bien? Y el paciente se tuvo que reoperar. Esta era la tomografía de ingreso. Fíjense, ustedes me van a decir, pero en el caso anterior no hizo falta hacerle tercera ventriculostomía endoscópica, porque no tenía la dilatación de este paciente y neurológicamente no estaba tan jodido como este. Fíjense cómo tiene la dilatación del tercero, la dilatación de las astas temporales, la dilatación de las astas frontales, con este signo que ¿cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama esto que veo hipodenso periventricular? El edema Transependimarios. Transependimarios o periependimarios. Eso nos habla de que hay un gradiente transmanto y nos habla de que el líquido está tratando de filtrarse a través de la membrana. Entonces, esto es edema y líquido, ¿está? ¿Me querías preguntar algo? Sí, si en la primera cirugía le hubiesen hecho la tercera ventriculostomía, el riesgo hubiese sido que el tumor crece tanto y como tiene el otro drenaje, compense y o sea, hubiese permitido al tumor llegar a un tamaño muy grande, o sea, antes de dar la clínica. La cirugía de este paciente es esta imagen, estoy yendo otra vez al principio de todo. Ah, bien. Del otro caso clínico es que no se hizo tercera ventriculostomía endoscópica, porque el paciente no tenía esta dilatación y no estaba compensado. Este debutó con hipertensión endocraniana, con esta tomografía estamos yendo al 2018. Y acá se le hace la TBE. Con esto se trata, y esta es la resonancia, donde tiene esta tremenda lesión. Fíjense esta lesión, también es sólido quística, pero fíjense la lesión que tiene. Bueno, le hicimos la TBE y después de la TBE nos dio tiempo para hacerle la resonancia. Entonces, ahí fíjate que el tamaño ventricular está más chico. ¿Y qué tiene acá? Aire. Signo indirecto de que hay una comunicación satisfactoria entre el sistema ventricular, en este caso el piso del tercer ventrículo, y las internas de la base. ¿Tá? Hay comunicación satisfactoria. Bien, lo operaron, este paciente, ahí, y esta es la resonancia control del 2019, donde se veía que estaba este residuo acá, pero comparado con la otra lesión, nada, ¿no? Prácticamente no le quedó nada. Pero con esto le hicieron quimioterapia, lo mantuvieron estable, y fíjense lo que pasó. Progresó. ¿Sí? Y hubo que reoperarlo e ir a buscar esta lesión. ¿Sí? Hablábamos de táctica quirúrgica. Táctica quirúrgica decíamos, tenemos una línea media suboccipital medial de lobelar entre las amígdalas, lo vas a buscar desde abajo. ¿Por qué lo vas a buscar desde abajo? Tenemos el cuarto ventrículo, ¿sí? Esto sería el tronco encefálico, piso del cuarto ventrículo, esto es la parte posterior, acá tenés el cerebelo y acá tenés, el cuarto ventrículo tiene un techo velomedular superior y un velo medular inferior. ¿Tá? Y cuando haces el abordaje suboccipital medial entras por abajo y por el medio. El velo medular inferior es avascular, por eso se hace telovelar, entonces es más seguro. ¿Tá? Lo abrís y no hay riesgo de romper vasos. Ok, acá cómo podés abordar a este paciente. Podés abordar telovelar por abajo de vuelta, ¿no? Podés abordarlo transhemisférico, y en este caso le haces una plaqueta más lateral, transhemisférico. Y ya, si se fuese más adelante te diría, y tuviese algún componente retrosigmoideo, te diría podés abordarlo retrosigmoideo, pero lo más lógico acá es abordarlo de esa manera. Entonces, acá tenés los tres pasos. Telovelar, interhemisférico, por el medio, digo, suboccipital medial, transcerebeloso, o abordarlo, ¿sí? Desde este lado. Recuerden esta imagen. Vamos a ver ahora qué pasó con el paciente. Bueno, esta era la imagen, digamos, con la cual el paciente se operó. Ahí tienen el cabezal de Memphis, de cúbito ventral. Acá tienen el abordaje, un suboccipital medial. Recuerden que ya estaba operado, así que era mucho más fácil abordarlo por la misma región. Y se creía que se iba a poder. Ecografía, la ecografía te permite ver, digamos, los vasos. Ahí tienen la pica dando la vueltita a la amígdala. Y este es otro elemento de la parte práctica pura de neurocirugía, que es el aspirador ultrasónico. Hasta ahora vimos el aspirador común que lo tienen en el lado izquierdo. Hasta ahora vimos el bipolar y un disector que te permite, digamos, ir llevándotelo. Ahora, el aspirador ultrasónico te permite aspirar, irrigar y coagular. Entonces, lo que son tumores muy sólidos, donde no se aspiran, el aspirador ultrasónico vos lo podés poner en una baja potencia y podés ir despacito trayéndotelo sin generar daño. ¿Está bien? Esto es una recirugía, ya está todo pivoteado. Esto es en el segundo abordaje, no en el 2018. Las segundas cirugías siempre son más engorrosas porque los planos están más pivoteados. Lo que se hizo acá, entonces dijimos, es un abordaje telovelar. Ahí se ve un vasito, ¿lo ven este vasito? Bueno. Y acá ya está terminada la cirugía, una ecografía control. Ya no está la lesión que se veía antes. Y acá tienen, digamos, la luz quirúrgica. ¿Sí? ¿Cómo quedó? Y fíjense lo que es la imagen control. Se llegó perfectamente. ¿Se acuerdan esa que les dije? Guarden esta imagen donde estaba el núcleo dentado justo acá. Y ahí se llegó perfectamente. Entonces se abordó por acá. Recuerdan que veíamos con la ecografía algo rojo, eso era la pica dando la vuelta. Uno tiene que tratar de preservar estas arterias para que no te haga infarto, edema y después haya que hacer otra cosa. Fíjense. Desde abajo hacia arriba. Preparar el piso del cuarto ventrículo es fundamental. En otro video se ve mucho mejor, la anatomía la van a entender mucho más. La parte superior. ¿Esto de arriba qué es? Esto blanquito. ¿La tienda? Tienda, muy bien. ¿Y qué está pegado a la tienda? Acá atrás. Seno transverso.
¿sí? Acá estamos viendo la tienda, pero estamos en la parte más anterior. Bien. Caso 3, ¿sí? Un paciente de 5 años, masculino, consultó por cefalea de un mes de evolución, agrega vómitos y una paresia del sexto par izquierdo. ¿Tá? Al examen físico, el paciente despierto, reactivo, con dismetría del lado izquierdo, con leve ataxia, sin otro foco. Fíjense, cómo arrancan estos pacientes. Arrancan con una cefalea donde mucha bola no le dieron, ¿tá? Porque no toda cefalea tampoco es que le tenés que hacer una tomografía. Pasa que nosotros lo vemos y nos llega, pero digamos, al pediatra, cefalea, qué sé yo, a no ser que empiecen a progresar otros síntomas, nadie te va a venir a hacer la resonancia, tomografía a todo el mundo. Por eso es la típica manifestación, es como llegan. Fíjense, tiene ataxia. ¿Y por qué tiene ataxia este paciente? ¿Dónde estaba la lesión? Fosa posterior. Bien, está en fosa posterior, pero todavía no sabemos dónde está la lesión de este paciente. Ahora vamos a ver la imagen. Ah, ¿puede ser que sean las vías largas? No necesariamente, ahora vamos a ver la imagen, pero fosa posterior, con eso ya me quedo súper contento porque ya sabes que está táxico, o sea que cefalea, dismetría. ¿Quién maneja lo que es la ataxia? El cerebelo, ¿no es cierto? El neocerebelo. Entonces, bueno, ¿diplopía podría tener este paciente? Podría tener tranquilamente diplopía. Le hacen una resonancia de cerebro y columna completa está diseminado. Este paciente se le hizo una tercer ventriculostomía por guardia. Bien, tomografía dilatada. Se le hace, fíjense acá como tiene espacio para hacerse la tercera ventriculostomía endoscópica, así que se le hace una tercera ventriculostomía endoscópica, el paciente es muy sintomático. Tomografía muy dilatada. Las astas temporales dilatadas. ¿Cuánto miden las astas temporales? ¿O cuándo se dice que es uno de los signos de hidrocefalia? 2 milímetros. Más de 2 milímetros, ahí es donde se empieza a ver. Las astas temporales en general no se ven, ¿sí? Les digo, porque fíjate que no está tan dilatada como un Mickey Mouse, las frontales, pero vos fíjate cómo están las temporales. Y fíjense qué característica tiene esta lesión. Tiene algo hiperdenso a nivel de la fosa posterior. Esto es calcio. Calcio, en general, el astrocitoma pilocítico no tiene calcio, ¿sí? Entonces, ya pensamos en otro estirpe con esta imagen. Este paciente llegó jodido por hipertensión endocraniana y hay que hacerle una TBE, como el caso anterior. Ya vieron algo de TBE, ¿no? Estamos ingresando al ventrículo lateral derecho, ahí se ven los reparos anatómicos, pasando el foramen de Monro, se veía lo que era el plexo coroideo y la confluencia de la septal anterior y la tala posterior. Ya estamos en el tercer ventrículo, por detrás los tubérculos mamilares y por delante se veía el infundíbulo. Y este es el piso del tercer ventrículo que está bombado, va desplazado, bombado hacia abajo, adelgazado, entras con una Fogarty, la rolás un poquitito, y una vez que lograste perforarlo vas inflando el balón suavemente y dilatando. Esto parece una sencillez, pero hay que justo dilatar en el ecuador del balón para poder, digamos, dilatar en forma efectiva, porque si el balón te queda por abajo o por arriba, no dilata. Ahí está en el ecuador y ahí está dilatando. Bueno, quedó un poquito por arriba, lo vamos de vuelta, y ahí un poquito por abajo, y así es como lo vas dilatando hasta que te fijas si tenemos una ostomía satisfactoria. ¿Y qué se considera una ostomía satisfactoria? Vamos a ver el flapeo, ¿sí?, de las membranas. ¿Y qué significa que esté comunicado adecuadamente? Que el ventrículo, el tercer ventrículo, que es donde nosotros estemos, esté comunicado con esas cisternas de la base a nivel pretroncal. Pretroncal, ¿qué tenemos? La arteria basilar que está dando las cerebrales posteriores. Entonces, ¿qué vamos a ir a buscar? Ahí tienen la arteria basilar, ¿la ven? ¿Llegaron a ver eso? No. Ahí nos estamos yendo. Ahí está. Atrás, eso rojito, esa es la arteria basilar. No es que te metes, porque pensás que hay poco espacio, pero se llegó a ver ahí. Y el flapeo. Y está todo comunicado. ¿Sí? El infundíbulo adelante, salimos por el foramen de Monro, tala mostriada, septal anterior. ¿Sí? Vemos que no sangra nada, plexo coroideo. Y se terminó la cirugía y el paciente quedó tratada la parte del hidrocefalia. Pero no tenemos tratada la causa del hidrocefalia, que es ese tumor que veíamos. Fíjense qué feo tumor este. Las características que tiene son distintas a las características del astrocitoma pilocítico. Fíjense cómo brilla más acá en el T2. Fíjense cómo tiene áreas cálcicas. Es sólido. ¿Sí? Es componente más sólido esto. Predominantemente sólido. Paciente diseminado, mal pronóstico. El medulloblastoma ya tiene un peor pronóstico, es una lesión de alto grado. ¿Ah? Si está diseminada, está peor. Vamos a ver la cirugía. Abordaje, suboccipital medial, miren qué lindo que se ve. Y ahí, acá, se ve perfecto. A ver, para que puedan entender un poquito esto. Esto es inferior. Esto es superior, ¿se entiende? Estas son las amígdalas cerebelosa izquierda, amígdala cerebelosa derecha. Esto es lo que le decía, telovelar por debajo. Esto es lo que sería la parte posterior de la médula, a ese nivel. ¿Sí? Si yo subo por la médula,
Y voy pegadito a la parte posterior de la médula, ¿con qué me encuentro? Con el piso del cuarto ventrículo, ¿no? Si yo subo por acá, voy a encontrarme con el piso del cuarto ventrículo. Pero superficialmente que tengo las amígdalas cerebelosas que me lo están cubriendo. Entonces, abro las aracnoides para poder abrir esas amígdalas cerebelosas con ganchitos y voy a ir a buscar el piso del cuarto ventrículo para repararlo. Mirá cómo ahí se está abriendo, despacito, con el disector. Ahí aparece la lesión. ¿Sí? Ya hay lesión ahí. Dejamos el piso del cuarto ventrículo reparado con un algodoncito. Y fíjense, ¿se acuerdan del aspecto de la cirugía del astrocitoma pilocítico? Más blanquecino, con un aspecto más parecido al parénquima normal. Fíjense cómo es más vascularizado, violáceo, sangrante. Esto ya te habla de una lesión que no es tan buena. Es más gomoso, cuesta más sacarlo. Las amígdalas sufrieron un poquito acá. Ven acá que está, tuvo que coagular. Con el aspirador se lo intenta traer lo que se puede, pero este no es un tumor que se va a venir. A pesar de eso sacaron todo. Mirá cómo el piso del cuarto ventrículo quedó limpio. ¿Sí? Pero Sí. ¿qué pasa? Quedó tumor pegado a la amígdala cerebelosa derecha. Entonces tratá de sacarle todo lo que podés. El patólogo dijo, acá nos dimos vuelta, eso el inferior era del lado izquierdo, porque con el microscopio vas dando vuelta. Acá lo inferior es inferior, fíjate cómo se abren las amígdalas. Y ahí quedó, digamos, todo lo que se pudo. ¿Qué sería reparar el piso del cuarto ventrículo? Reparar el piso ¿Para significa repararlo? ponerle un algodoncito, ¿sí? Para que vos puedas seguir trabajando con todo lo que tenés por encima. Sí, porque el otro doctor me dijo que en general no se toca el piso del cuarto ventrículo por las secuelas que es. Claro, se intenta no manipular, por eso le dejas un algodoncito y lo dejas reparado. Amígdala cerebelosa derecha, ven la flechita, ¿no? Amígdala cerebelosa izquierda, piso del cuarto ventrículo, esto es el superior. Ahí ya estamos haciendo hemostasia, lavando, y ahí quedó finalizada la cirugía. Este paciente tiene una tercera ventriculostomía endoscópica hecha, con lo cual no es necesario hacerle un trasier. Sí tiene riesgo de hacer edema porque es una lesión más fea, sí, que tiene más riesgo de edema, estaba muy pegada, pero ya tiene una TV hecha, entonces riesgo de hidrocefalia en el postoperatorio es más difícil. Control postoperatorio, una excelente resección, fíjense. Y resolución de la hidrocefalia, en este caso, ya podemos ver que tiene aire en ambos ventrículos y tiene lo que es la colección subdural. Este paciente la recuperó por dos cuestiones, el tratamiento de la hidrocefalia. Por un lado, acá adelante ves lo que es la tercera ventriculostomía endoscópica, pero por otro lado, acá fíjate cómo se repermeabilizó la circulación. Después el líquido irá por el lugar que tenga menos resistencia, ¿sí? ¿Qué pasa con este meduloblastoma si quedó un poquitito de lesión pegada? Exactamente, pero es un problema si vos estás en la cirugía y el patólogo te dice es un meduloblastoma. Esto es lo más importante de la parte práctica, digamos, de cuando estás ahí, del pensamiento práctico, tal vez. Hasta 1.5 centímetros se puede dejar y no le cambia el pronóstico al paciente, cúbicos. ¿Ah? Entonces, en el caso, hay distintos tipos de meduloblastoma, pero con un meduloblastoma no estás obligado a sacar el 100% porque tenés más riesgo, fíjate cómo estaba pegado, de generar más daño. ¿Ah? Y que además, por más que te empecines en sacarlo absolutamente todo, no le va a cambiar el pronóstico al paciente. Último caso, ¿sí? Un paciente que al año de vida se le diagnosticó un tumor de fosa posterior, asociado a hidrocefalia, en el contexto también de cefalea y vómito, fíjense, lo mismo. Se le colocó un drenaje ventricular externo en su ciudad de origen y se derivó a este hospital. En ese hospital le pusieron un drenaje. ¿Y qué pasó? ¿A ustedes qué les viene a la cabeza de lo que charlamos antes? Cristian, pero ¿por qué no le hicieron una tercera ventriculostomía endoscópica? Le pones un drenaje, tiene riesgo de infección, si después lo operás ya te quedó la comunicación hecha y si necesitaba la resolución de la hidrocefalia, capaz que la resuelve sacándole todo el tumor, pero eventualmente ya se le dejaste comunicado. Bueno, la realidad de cada lugar es distinta. De donde vino este paciente, no tenían un endoscopio para poder hacerle por guardia una tercera ventriculostomía endoscópica. Y lo más seguro y lo mejor para ese paciente en ese lugar era colocarle un drenaje. No le pusieron una válvula, le pusieron un drenaje. Vos le pones una válvula, lo condenaste a la prótesis. Le pones un drenaje, le sacaste la lesión, recuperó la circulación, ¡tac!, le sacaste el drenaje. ¿Se entiende? Sí. Bien. Se saca el tumor, ¿sí?, en el 2020, pero ¿qué pasó? Había una lámina que estaba adherida al tronco. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la patología nos dice que era un ependimoma. ¿Y los ependimomas de dónde nacen? Del epéndimo. ¿De qué epéndimo? Del cuarto ventrículo o de una parte del sistema ventricular. En general, estos tumores de fosa posterior nacen del tronco, nacen. ¿Está bien? Entonces, ¿se puede sacar todo? No. Porque si vos le coagulás o le tratás de rastrillar el tronco, como dijimos, tiene que estar preparado, protegido, genera mucho daño neurológico, no le puedo sacar todo. ¿Qué haces? Con precaución, lo coagulás con el bipolar a muy baja intensidad y de esa manera ves qué pasa, después lo controlás. Resección completa, imposible. ¿Hubiese estado bueno hacerle una resección completa? Sí, porque el ependimoma también. Si lo sacaste todo, no necesitas hacer la radio ni nada. Bueno, no se pudo sacar todo. Bien. El paciente
se operó el 24 y el 6 de octubre se le colocó una válvula. ¿Está bien? La necesitó la válvula. Se le intentó no poner válvula, pero lamentablemente la necesitó. ¿Por qué? Porque es una lesión que es más mala. Un ependimoma, digamos, ya tiene otro estilo histológico, tiene otro comportamiento, le había quedado un remanente, progresó. Y este paciente se le colocó una válvula, finalmente, ¿no? La anatomía patológica nos dijo que era un ependimoma anaplásico. Lesión mala. Se hizo radioterapia, ¿sí? Se hicieron varias sesiones puntualmente a la fosa posterior, no al resto de la columna porque no estaba diseminado. Y se siguió con resonancias seriadas. En la resonancia del marzo del 21, ¿sí? 6 meses después de la cirugía, se vio que había una imagen quística, ¿sí? Y una parte que realzaba con contrasto y que no restringe con difusión, porque los ependimomas en general no restringen con difusión, similar a los astrocitomas, distinto de los meduloblastomas que sí restringen con difusión, en general también. Entonces decís, a ver, ¿cuál es el diagnóstico diferencial en una lesión quística en un paciente que hizo radioterapia? No. O hizo una recidiva de la lesión, o tiene una radionecrosis. Entonces, como estamos dentro de los 3 meses de la radioterapia y estamos en ese margen donde, digamos, puede todavía tener que ver la radioterapia, se planteó el diagnóstico diferencial entre radionecrosis y progresión tumoral y se le dio una medicación que se llama bevacizumab y con eso se lo volvió a controlar más tarde. Un año más tarde, el paciente en la resonancia control se vio que progresó el tamaño de la lesión. Cuando uno quiere hacer diagnóstico diferencial entre radionecrosis y lesión tumoral, se puede pedir la espectroscopía. Se le pidió la espectroscopía, pero no sirvió porque la válvula tenía mucho artefacto y no se podían hacer los picos de los metabolitos. Se le hizo una resonancia de la columna, la cual fue libre de lesión, porque si vos tenés un ependimoma ya diseminado, no tiene mucho sentido operarlo. Columna libre. Así que recaída local, lo operamos. Esta era la lesión que tenía inicialmente, ¿sí? Fíjense. Y esta es el componente quístico anterior, que no sabíamos si era radionecrosis o no, y fíjese la válvula atrás cómo hace todo ese artefacto. Realza con contraste, no restringe con difusión, columna limpia, con lo cual hablamos con los oncólogos y dijimos, bueno, vamos a darle otra chance, paciente asintomático, ¿eh? Y vamos a ver un videito de la cirugía. Bueno, ahí vemos la lesión. Realza con contraste, la lesión de 2 por 3 centímetros y tiene calcio. El calcio que se ve en la tomografía es importante porque nos habla de este tipo de lesión. Acá tenés un axial a nivel continuo donde vos ves que a nivel superior tenés la parte quística, a nivel inferior estaba más bajo lo que era la lesión. Y acá lo que ves es cómo lo vas a abordar. La plaquita, hasta dónde llega. Son las cosas que tenemos que pensar. Reconstrucción 3D, la lesión está acá donde está la flecha. Pero ojo que está la válvula para el abordaje, entonces hay que tener mucho cuidado. Decúbito ventral sobre cabezal de Menfield. ¿Sí? Ya tenía una incisión previa. Pucha, como que pasa un poco rápido. Ya tenía una lesión previa, así que lo que le hicimos fue una extensión hacia el lado izquierdo, porque la lesión dijimos que estaba bien a la derecha y abajo. Protección de decúbitos. Este es un cabezal adaptado de Menfield, para pediátricos. Bueno, acá tenemos ¿dónde está la lesión? Superior, medial, lateral e inferior. Ahí se ve el borde que había marcado en la planificación. Este es un disector y ahí estoy mostrando la lesión. ¿Sí? Acá no hizo falta abrir toda la dura madre como la veníamos abriendo. Bueno, con el disector me lo llevo a medial y empiezo a aspirar la lesión, que se aspiraba bastante. Fíjense el aspecto de la lesión también. Bastante vascularizada, ¿sí? Típico bien esto de ependimoma. Empiezo a hacer una disección circunferencial. Me la traigo en la parte superior del parénquima cerebeloso. De la parte medial la empiezo a buscar también. Empiezo a rodearla con algodoncitos. Ahí estoy en la parte superior y me la voy trayendo hacia inferior, ¿no? Ahí lo voy buscando en la parte superior y me estoy yendo a lateral, hacia la cisterna. De a poquito vamos haciendo la disección, te lo vas trayendo con el bipolar coagulando, al mismo tiempo aspirando. Y ahí es fundamental mandar una muestra de anatomía patológica, donde la biopsia nos dijo que sí, que era tumor, así que seguimos con la resección. Es medio gomoso, ven que cuesta sacarlo, entonces ahí lo que vamos a usar, es lo que están viendo ahí, es el aspirador ultrasónico, que dijimos que aspiraba, e irrigaba, y coagulaba. Entonces empezamos a hacer el debulking de la lesión. Acordate que en el centro está el tronco, entonces hay que tener mucho cuidado en la parte medial. Ahí con mucha precaución vas coagulando. Y ahí ya empieza a haber parénquima sano de la parte cerebelosa. No sé si ven ahí, eso ya es parénquima sano, ¿sí? Estamos trayendo el tumor de arriba hacia abajo. Arriba está el cerebelo, parénquima cerebelosa sano. Y ahí seguimos sacando la lesión con el aspirador ultrasónico, coagulando porque es friable y sangrosa. Muy vascularizada. Ahí voy a la parte lateral. La parte lateral es como un retrosigmoideo. Si yo busco en el fondo, ¿qué voy a encontrar? El ángulo pontocerebroso. Ahí hay que tener cuidado también con el tema de los pares y todo eso, de los pares bajos. Bueno, ahí ya la parte superior la tenemos limpia, estamos terminando de pelar el piso.
vemos las calcificaciones, ven esos dientitos como dientitos de ajo, es lo que se veía en la tomografía hiperdenso, que es calcio, lo estamos viendo en vivo. Y ahí ya estamos viendo la aracnoide despulida, por delante tenemos todos los pares, la lesión la sacamos prácticamente toda y en la parte medial tenemos el tronco encefálico. ¿Sí? Vamos terminando de pulir, hay aracnoides infiltrada, hay calcio en las aracnoides, ahí ya vemos la LOSH, y esta parte medial es el tronco, el tronco con tumor. Entonces, ¿qué hago? Lavo y pongo el ecógrafo. El ecógrafo me permite ver, digamos, cuánta lesión me quedó. Fíjense, esto lo voy a detener un cachitito, porque en la parte medial, ven ahí donde está el bipolar, esto es tumor, ¿sí? Y acá en la ecografía, esto es el tronco, y tumor pegado al tronco. Lo que se ve hiperecogénico es tumor pegado al tronco, una lengüeta de tumor pegada al tronco. Nosotros sabíamos que en la primera cirugía había quedado esa lámina. Y ahora nosotros fuimos a sacarla, tratamos de sacarlo todo lo que se pudo, pero esto es tronco, no se puede sacar, entonces lo vas coagulando. Llenamos. Ahí vemos de vuelta el control ecográfico. ¿Que solo lo apoyás en el líquido? Sí, se apoya en el líquido. Ahí estamos viendo todo eso, es tumor pegado al tronco, no se puede sacar. Y ahí lo que vemos, ¿se acuerdan que yo les había mostrado en el nivel continuo arriba el quiste que estaba a nivel retrosigmoideo? ¿Sí? En el ángulo. Sí. Bueno, ahí está el quiste. Entonces, acá en el medio está el tronco y lateral y arriba teníamos el quiste. ¿Qué quiero hacer yo? Comunicar ese piso con el quiste, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Ahí estamos, la aracnoide despulida, abrimos y comunicamos ese quiste, y ahí ya vemos el circuito vasculonervioso del ángulo pontocerebeloso. ¿Está? Y ahí terminó la cirugía, y el paciente quedó con ese mínimo resto, ¿sí? Que uno siempre tiene que sopesar riesgo-beneficio. Entonces, a modo de resumen, vimos táctica quirúrgica, posicionamiento, incisión, los distintos tipos de abordaje a la táctica y 4 casitos prácticos. 2 de astrocitomas pilocíticos más frecuentes, 1 de medulloblastoma y 1 de ependimoma. ¿Está bien? ¿Alguna duda, algo que no les haya quedado claro de la clase? ¿No? Bueno, esto en realidad se ve en el quirófano, ¿sí? Así que lo bueno es que ya tuvieron esta semana, ¿quiénes pudieron estar?